Hola Rodolfo, buenos días. ¿Cómo ¿Qué tal? Buenos amaneciste? días. Muy bien, saludo a todo el auditorio. Perfecto. Oye, platícanos cómo viste hoy la mañanera, Rodolfo. Pues mira, vamos a empezar por los temas más, vamos a decirlo, más tranquilos, más suaves y también prometedores. Por ejemplo, el día de hoy, para mí fue importante que se habló de esta campaña que se va a realizar en todas las escuelas de prevención para evitar que los niños y jóvenes se metan a las adicciones. Esto es algo muy positivo porque, pues fíjate que yo he andado en algunas comunidades de acá de mi municipio y la gente es lo que pide porque cada vez es mayor la cantidad de niños y jóvenes en las comunidades. Ahora imagínate, en las grandes ciudades está más grande el problema, aunque también hay que dimensionarlo como es. No le llegamos a Estados Unidos ni queremos llegarle, ¿verdad? Entonces, es buen momento para lo que está emprendiendo el presidente. A mí también me complace mucho que ahora la actitud de los maestros es diferente, porque recordemos cómo se intentó hacer hace tiempo, hace algunos años, un programa de activación física y los maestros se opusieron, a pesar de que solamente era una vez a la semana, si no me equivoco, 30 minutos de ejercicio. Iba a ser apoyado por los profesores y los profesores se opusieron, dijeron que no estaban capacitados para eso, es decir, para poner a caminar, a trotar tantito a los alumnos, que no estaban capacitados y no lo hicieron. Y nunca se retomó y ya no se hizo. Ojalá y se retome ahorita con el presidente, dado que están tomando con mucha fuerza este programa. Iniciaron, si no me equivoco, ayer ya algunas escuelas incluso se contactaron de los estados de Sonora, Veracruz y Colima, si no me equivoco, no sé si me falte uno, pero se conectaron los gobernadores y los secretarios de educación de estos estados y pusieron en marcha este programa de concientización de padres de familia, de alumnos y de maestros. Es decir, a veces también, pues obviamente los maestros no son expertos en la cuestión de las drogas y tampoco los padres de familia lo somos. Entonces, yo creo que entre todos se aprende. Lo importante es la buena voluntad que existe ahora en el magisterio. Y pues también ya mencionaron que ellos piden que también se convoque a los padres de familia. Y a mí me consta también que los padres de familia también le entran, sobre todo las mamás. O sea, yo creo que también, así como el presidente le hace un reconocimiento a las personas que se van a otro país, principalmente a Estados Unidos, y luego ellos están sosteniendo la economía de México porque es el ingreso más fuerte que llega a nuestro país, las remesas. También yo creo que hace falta, y sí lo ha hecho el presidente también, ¿no? Cuando habla de los consejos, de padres de familia, pero a lo mejor hace falta un poquito más reconocerle a las madres de familia. A mí también me ha tocado de repente platicar con algunas madres de familia y pues en realidad son también unas auténticas heroínas, ¿no? Porque son las que toman en sus manos el buen funcionamiento de sus familias. Entonces es bueno este programa que está emprendiendo el presidente y vamos a ver que se van a ver buenos resultados y ojalá nos involucremos pues todos los ciudadanos, aunque no seamos padres de familia, podemos también capacitarnos y apoyar en nuestra comunidad. Y algo también que resulta positivo es que mencionó el presidente que incluso las escuelas particulares están solicitando que también ahí se implemente este programa, porque pues la droga no respeta condición social. Entonces, esto es bueno porque también pues vemos que, así como suele decirse luego, ¿no? Pues los ricos también lloran, ¿verdad? Entonces, pues aún los directivos y padres de familia de escuelas particulares están viendo que el problema de la drogadicción entra a todas las escuelas. Entonces, esto es bueno porque va a ser ahí también
una sinergia de todos los planteles escolares. Entonces, eso es lo que a mí me pareció muy bien el día de hoy. Y además, pues todos los logros que dieron en materia de seguridad, que reforzarlo hasta el cansancio, ¿no? El concepto del presidente de abrazos no balazos no quiere decir que no va a hacer nada. Es decir, hoy dieron una numerología impresionante de todas las toneladas de droga que se ha incautado, la cantidad de detenciones que han realizado. O sea, es una numerología impresionante. Es decir, el gobierno está trabajando, el gobierno federal, nada más que ahora ellos no están yendo a rematar a los detenidos, como sí lo hacían los otros gobiernos. Es decir, el gobierno del presidente no se va a exterminar al enemigo, sino que simplemente está atacando el problema también de raíz. Ya no me extiendo más, eso fue muy importante, y el concepto de abrazos no balazos quiere decir que el presidente se va a los puntos más importantes, más finos, que son la prevención, como fue el programa del que platicaron el día de hoy. Hasta aquí mi primer comentario. O sea, tú estás diciendo que, hola, buenos días, Manuel Castro, ¿cómo amaneciste? Buenos días, muy bien. Aquí Más amanecí. joven. Más joven. Gracias, un saludo, Sí, Rodolfo. como Un nosotros. saludo. Sí, fíjate que sí es muy interesante lo que está comentando aquí Rodolfo Gómez respecto al compañero, respecto a lo que dijo el presidente sobre lo que significa abrazos no balazos. No significa cruzarse de brazos, ¿no? Sino es proactivo el, el, el abrazo no balazos significa que no hay violencia, no queremos más violencia, lo que queremos es ir terminando con ella dentro de las posibilidades que se tiene para no ejercer violencia. Cuando hay que hacerlo, y lo ha estado haciendo, ¿no? Cuando hay que actuar de manera fuerte, pues lo ha tenido que hacer, pero busca el camino más, menos violento. Eso es lo que se está buscando, y como bien dices, el presidente va a las causas, y yo creo que eso es lo más idóneo. Lo más idóneo es irnos a las causas para resolver las cosas desde el origen, y desde luego que como se tiene entendido, pues también se tiene que ir eh, actuando de manera firme, porque si no, también la delincuencia no creen que esto es un juego, ¿no? Y creen que eso de abrazos no balazos, un poco entre comillas, ¿eh? Porque en realidad saben bien que no es el caso, lo que quieren es desacreditar las intenciones del gobierno, que son muy buenas, quieren desacreditarlas, decir, véanlo, quiere jugar a las muñequitas con los delincuentes, ¿no? Y no es así. Y yo creo que esto es muy importante reflexionarlo y presentarlo, porque la derecha, los opositores, constantemente están tratando o buscan ridiculizar la, la propuesta del gobierno, la cual se me hace a mí necesaria, que tengamos un país donde la gente no tenga que estar en constante violencia, que los cárteles, en lugar de que sean cárteles, sean clubs de lectura, ¿no? Imagínate que en lugar de delincuentes, de delincuencia organizada, sean clubes de lectura organizada. Un ejemplo, que ya en un tiempo no muy lejano, que ojalá llegáramos a eso, ¿no? Que haya más escuelas, que cárceles, que las cárceles suceda como en un país. Allá vi un documental de ¿cómo se llama? De Michael Moore, donde hay lugares donde las cárceles ya se hicieron museo, ¿no? O ya son cosas del pasado. Muchas cárceles se están abandonando y se están convirtiendo en otra cosa, porque creo que tenemos que llegar a un punto en el que las cárceles dejen de existir, porque no podemos, esa es una utopía, lo sé, pero creo que si no nos movemos por utopías también,
creo que no avanzamos. Y precisamente ahora que vamos a hablar del Quijote el próximo jueves, miércoles, jueves y viernes, precisamente vamos a hablar de eso. Lo que mueve a los individuos es la utopía, o sea, el deseo de una sociedad mejor. No funcionamos en relación, o sea, nosotros no transformamos en relación a decir, no, es que la realidad es cruda y testaruda, entonces, por lo tanto, no te muevas porque si te mueves, de nada sirve. Tenemos que movernos dirigidos por un sueño, por un ideal. El caso del Quijote, por ejemplo, eso es un ideal lo que lo mueve. No lo mueve decir, no, es que si me enfrento a los molinos de viento me van a partir la maceta, ¿no? Entonces no me muevo. Entonces, esto es el objetivo es movernos en pos de un sueño, en pos de una transformación. Si no, no nos movemos. Entonces creo que esto es importante. Tenemos que seguir insistiendo en que las cárceles deben dejar de existir, así como el consumo. Bueno, ya luego platicaremos de estos casos que para mí se me hace muy importante que se vayan abordando sobre la violencia, irnos corrigiendo la violencia familiar, la violencia de la sociedad. Adelante, Manuel Castro, buenos días. Ya te había dicho. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días a todos. No, yo creo que estoy totalmente de acuerdo. El individuo siempre, lo que le mueve al individuo es lo que puede transformar y las ganas de trascender, ¿no? Las ganas de traspasar tiempos y espacios. Y hubo, yo me acuerdo, digo, por eso me parece, por lo menos en mi caso, voy a defender que pueda desde mi trinchera y desde mi parte muy individual y colectiva que a lo mejor puedo tener con otros compañeros, esta utopía que muchas veces nos dijeron, ¿no? Cuando a lo mejor hace 20 años tú o yo o muchos estaban trabajando para cambiar el gobierno, ¿no? Y eran unos cuantos, ¿no? A lo mejor que estaban en esquina, ¿no? Y toda la gente nada más volteaba a verte y así como que, ¡ay! No. Y a lo mejor hasta muchos se escondían de su mamá, de su abuelita, de su esposa. Yo me acuerdo que cuando fue cuando Obrador se quedó declaró íbamos a quedarnos aquí en Reforma, te acordarás, ¿no? En la primera vez. Yo me acuerdo que yo estaba muy metido, no estaba metido en la organización tal cual, pero estaba como ciudadano llevándole comida a la gente, y entonces agarraba comida de mi casa, digo yo en mi ingenuidad o en mi ganas de trascender, agarraba comida de ahí de mi casa. Estaba en la preparatoria, a finales de la preparatoria, a punto de entrar a la universidad, entonces agarraba yo la comida de ahí de la alacena de mi casa y hacía bolsas y las llevaba a los compañeros que estaban ahí. Yo no podía estar ahí, pues estaba muy chavo, pues, ¿no? Y me decía mi mamá, ¿a dónde vas? Y no le decía la verdad, ¿no? No le decía la verdad, nunca le dije la verdad. Pero yo iba a entregarle esa comida a esas personas que estaban ahí en Reforma. ¿A qué voy? A que pues tienes toda la razón. A lo mejor el gobierno de Andrés Manuel parece una utopía y cuando dice es que el sistema de salud va a ser mejor que el de Dinamarca o muy parecido al de Dinamarca, pues sí, es un anhelo, pero es muy válido tratar de no solamente plantearte la utopía, pero trabajar hacia ella. Y algo que se le tiene que reconocer a Andrés Manuel es que pues lo trabaja a diario, ¿no? Y eso fue lo que habló, me parece, un poco hoy, tomando y obviamente hablando sobre la cuestión de la salud y la cuestión y el reporte que dieron también sobre la cuestión el reporte de seguridad, que si ves los números, no sé si estén de acuerdo, prácticamente están hablando como si existiera una guerra. Estaba viendo que el número de municiones desde el 2018 hasta ahorita eran 18 millones o algo así, ¿no?
de municiones, en un país que no está en guerra, declarada, o aparentemente no está en guerra, pero que tenemos una situación con el crimen organizado, y sabemos que obviamente hay una guerra de alguna forma interna, de baja intensidad, de alguna forma, pues obviamente con el crimen organizado. Obviamente Andrés Manuel, al decir esto de abrazos no balazos, él entiende perfectamente que ya sufrimos mucho en los últimos años de la guerra de las drogas. No podemos seguir manteniéndonos en esa lógica, porque aparte las causalidades del lado de los ciudadanos es muy alta, las bajas sobre todo, que no son necesariamente del crimen organizado. Mucha gente ha sufrido por esta situación de la guerra entre las drogas, ¿no? Y en ese sentido, aunque muchos quisieran o dijeran que el proyecto, o en este caso la estrategia para atacar a la situación de las drogas, no es correcto, a mí me parece todo lo contrario. De hecho, él hizo hincapié hoy en una situación, precisamente lo estaba comentando Rodolfo, me parece, cuando entré, que era que él dice, hay que tratar de prevenir el consumo de las drogas, porque una vez que ya aceptas que el consumo ya es inevitable, entras a otra fase, y básicamente es la fase de administrar ya la pandemia del consumo de las drogas, o administrar ya el consumo. Ya aceptaste que hay consumo, más bien ya tienes que administrar a los usuarios, y ahí estamos hablando prácticamente de una degradación bastante fuerte, que en este caso en México, y eso no lo tenemos que evitar. Yo creo que México todavía está a tiempo para tratar de hacer todo lo posible para que se evite el consumo de las drogas, sobre todo las drogas fuertes, ¿no? Sobre todo, a mí me sorprende, digo, ustedes están en la Ciudad de México, yo voy regularmente a la Ciudad de México, pero por ejemplo, puedes ver ya en la Ciudad de México grupo de jóvenes en las esquinas. Yo he estado pues, en todas partes en la Ciudad de México, pero por ejemplo, ahí en la esquina de Hidalgo y Revolución, o Hidalgo y Reforma, hay grupos grandes de jóvenes que se dedican a estar ahí alrededor consumiendo, ¿no? Sin criminalizarlos, obviamente, pero obviamente están consumiendo, sabemos y se ve que están consumiendo a lo mejor marihuana de forma recreativa o lúdica, pero también seguramente, muy posiblemente, otras drogas, ¿no? Entonces creo que me parece muy, muy acertado del presidente de tratar de evitar, obviamente, llegar a ese punto, que es precisamente el que está Estados Unidos. Estados Unidos ya acepta perfectamente que hay un problema de drogas y no está luchando por la prevención, está luchando más que nada y está administrando su dinero en administrar, y obviamente aceptando que hay consumo de droga, y administrar y tratando de controlar a sus drogadictos en Estados Unidos.